San Juan de Pampas, San Juan de Pampas, mi pueblo querido. San Juan de Pampas, San Juan de Pampas, mi pueblo adorado. Donde nací yo, donde crecí yo, bajo las caricias de su linda. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos otra invitada, Lucy del Amor. ¿Cómo estás, Lucy? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes a Creagen, gracias por esta entrevista maravillosa, a ti, al señor Genaro, con mucho amor. Bueno, pues acá un poquito sudadita, estamos en pleno, como te digo, haciendo nuestra arte que nos gusta, nuestra música, ¿no? Trayendo un poquito al público acá a Chabuco Grande. Qué bueno, Lucy. Dime, Lucy, ¿de qué parte es Lucy? Cuéntanos. Yo soy natural de Huánuco, Guamalíes, Chavín de Pariarca. Bueno, por mi papá soy un poquito ancashina, también Callejón de Conchucos. Y bueno, pues me gusta el arte, la música, estamos aquí. Y gracias a ti, yo creo que los artistas nos debemos que nos hacen esa publicidad, ¿no? Agradecerte bastante una vez más y por esta linda entrevista. Ojalá que no sea la última vez, que sea muchas veces más, ¿no? ¿A qué parte has viajado con tu música allá? Bueno, en Perú te diría más he viajado Ancash, Norte Chico, por Sayán, Churín, casi un poquito de todo, ¿no? Y gracias a Dios está viajando con la orquesta, también solista, también con Chimaiche, un poquito de todo también. Y gracias a Dios, pero por la pandemia como no salimos y ahora como que un poco estamos comenzando a salir, a hacer lo que nos gusta, ¿no? Eso es lo más importante. Qué bueno. A ver, Lucy, queremos un número de teléfono que nos puede dar. Al número 996-561756, con Lucy del Amor. Cualquier contrato, cualquier evento que nos pueden llamar, ¿no? Qué bueno, Lucy. Lucy, a todo esto, dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Bueno, sí, también me gusta. Aparte de eso, pues también te puedo decir, soy mamá perruña, que tengo 20 niños de 4 patitas. Y me hubiera gustado traerlo hoy día, pero lamentablemente no se pudo. Tengo mis perritos y me dedico a ellos y aparte también hago otros trabajos, ¿no? No solo de esta música vivimos, ese es un momentáneamente, ¿no? Pero un poquito como que para poner vitrina lo que hacemos, ¿no? Es eso. Quiero escucharte una canción, pues un tema, ¿no? ¿Cuál podría ser? Bueno, pues bueno, esa canción que todo el mundo me pide en la orquesta. A ver, lo voy a cantar un poquito. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, mi amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo unos y a otros que me amaste sinceramente. Gracias para todo el Perú esa canción. Bueno, hay muchas cancioncitas más, ¿no? Que lo cantamos y con mucho amor y cariño para ti, a Creagen, y gracias por esta entrevista maravillosa con Lucy del Amor. Qué bueno, Lucy. Dime, ¿has hecho música? ¿Algo de eso? Pues tiene unita voz. Bueno, siempre por mis abuelas dice que han sido artistas, pero yo descubro ya como que a los 25 años y ya pues comienzo a explorar, ¿no? Que me gusta. Siempre me ha gustado esta música llevar, por decir, Picaflor de los Andes, la Pastorita Guaracina. Esas canciones clásicos son más mis temas, me enfoco en ellos, ¿no? Y quisiera de repente para esta juventud nueva rescatar un poquito lo nuestro de nuestros padres y para difundirlo un poquito. Más Lucy del Amor se enfoca en esos temas que son clásicos, Pastorita, Flor Pucariña, Picaflor de los Andes, esos temas que son impasables de moda, ¿no? ¿Algún mensaje para los nuevos valores? Bueno, sí, que cultiven lo nuestro, que lo llevan, pero yo le diría un poquito también, que es ahora un poquito subidito los vestuarios, ¿no? Llevarlo adecuadamente como es lo nuestro, ¿no? Nuestra música, el folclore es no demostrar el cuerpo, sino pues adecuadamente nuestro vestuario,
llevarlo con mucha disciplina, yo diría eso, ¿no? Para los nuevos valores, que sigan cultivando, que generación, para que nunca muera nuestra música, nuestras costumbres, nuestra quechua, ¿no? Por eso yo canto por quechua, por mis padres, es como olvidar a nuestra tierra, ¿no? Es que bonito. Y aplaudir también que siga más, que vengan más generaciones nuevas. Y gracias a usted que va difundiendo también, ¿no? Agradecer eso. Gracias, señor Genaro, con cariño. Qué bueno, Luce. Bueno, Luce, ¿te escuchaste un momento que canta Chimaichi? ¿Sí? A ver, si no es mucho pedir un Chimaichi. A mí me gusta el Chimaichi, ¿no? A ver si nos pueden interpretar un cachito, el cual podría ser. A ver, en Chimaiches también. Contigo yo aprendí a querer sin condición. Contigo yo aprendí a querer sin condición. No hay barrera en el amor, me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí. No hay barrera en el amor, me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí. Es un poquito de Chimaiche también, ¿no? Nuestro Chimaiche, hay también con guitarra, con requinta, hay mucha nuestra variedad de nuestra música, ¿no? Y saberla cantar, llevar un poquito también eso, ¿no? A ver, Luis, una vez más tu número telefónico. A ver, 996-56-1756. Para cualquier evento, Lucy del Amor está con mucha humildad para recibir sus llamadas. Estaré pendiente de ustedes. Gracias, Perú. Bueno, Lucy, hemos tenido un gusto de entrevistarte, ¿no? Espero hacer otra entrevista no muy lejana ya en un escenario, ¿no? Tu despedida para que la queden, Lucy. Muchísimas gracias para ti, señor Genaro, que sean muchas bendiciones y siga invitando más nuevos valores, siga entrevistando a muchos, sigue difundiendo nuestra música y te aplaudo bastante que te dedicas a apoyarnos. Gracias, que sean mil bendiciones, como vuelvo a repetir, para ti. Y gracias, Perú, y gracias. No será la primera ni la última, ¿no? Si Dios quiera, seguiremos con tu entrevista. Gracias. Claro que sí, una ventana para todos ustedes, pues, Luce, ¿eh? Un abrazo, Luce, ¿eh?